Carne silenciosa. Me llamo Iván Morales, tengo 29 años, y hasta hace poco creía que lo peor que podía sucederme en una cocina era quemar una salsa durante la ruta del pase. Durante 8 años salté entre fondas, barras de hotel y franquicias sin brillo, pero en abril de 2017 recibí la llamada de mi vida. El chef ejecutivo de la Brasa del Sepulcro, un restaurante nuevo en las laderas boscosas de Puerto Ventisca, me ofrecía la jefatura de Línea Caliente. La prensa gastronómica lo anunciaba como el sitio donde la sangre se convierte en arte. Lo tomé como una metáfora pretenciosa y acepté sin pensarlo. El edificio era un cubo negro de hormigón pulido, escondido al final de una carretera secundaria. Dentro, todo olía a madera tostada y vino caro. Había una cava subterránea gigantesca y cámaras frigoríficas del tamaño de garajes. El personal era amable pero hermético, nadie contaba chistes, nadie fumaba fuera, solo se movían con una eficiencia quirúrgica. La carta era breve y carísima. El plato estrella, lomo envejecido en sal volcánica, se vendía a casi un salario mínimo la porción, y los críticos lo describían como extrañamente tierno, casi etéreo. Eso sembró la primera duda: ninguna ternera, por más masajeada que esté, logra esa textura. La primera semana pasé las noches aprendiendo los tiempos exactos del horno Josper y las curvas de las brasas de encino, pero el segundo viernes, mientras revisaba la hoja de pedidos, noté que el proveedor del lomo aparecía con un código interno imposible de rastrear. Pregunté a Rogelio, el sous chef, y apenas alzó la mirada. No te preocupes por códigos, preocúpate por puntos y temperaturas, murmuró sin levantar la voz. Lo dejé pasar, aunque sentí ese pinchazo que uno reconoce cuando algo no encaja. A las 2 semanas me asignaron el turno fantasma, de 1 de la mañana a las 7, oficialmente para comprender el ciclo completo del servicio. El comedor estaba a oscuras, únicamente la luz ámbar de la línea acariciaba las planchas limpias. Rogelio y 2 ayudantes de sala preparaban cortes enormes sobre una mesa de acero, músculos compactos, sin grasa visible, de un color marfil que no era de vacuno ni de cerdo. El ventilador del techo giraba lento y cada aleteo olía a desinfectante. Pregunté qué era aquello. Rogelio respondió sin mirarme: especial de la casa. No añadió más. A las 3, el chef ejecutivo Camilo Serra apareció con un pedido urgente. Una mesa VIP había solicitado lomo sal volcánica para un brunch privado. Me ordenó por radio que yo mismo seleccionara la pieza. Tomé mi chaqueta, respiré hondo y abrí la puerta de la cámara principal. El aire me golpeó como un martillo de hielo. Dentro, los estantes metálicos relucían impecables, pero en el fondo vi contenedores sin etiquetar. Al acercarme descubrí una bandeja sellada al vacío con lo que a simple vista era un antebrazo humano seccionado por el codo. Tenía vello, tatuajes diminutos y un color grisado que me revolvió el estómago. Creí desmayarme, pero un instinto primario me obligó a retroceder. Giré para huir y choqué con Camilo. El hombre sonreía, aunque sus ojos parecían cristal. Control de calidad, dijo, como si juzgara una berenjena. Susurró que debía entender la filosofía del lugar: somos devotos del ingrediente irrepetible. La grandeza exige sacrificio. Cerró la puerta tras de sí y dejó la llave en su bolsillo, marcando la distancia que me separaba de la salida. Durante el resto del turno mis manos temblaron cada vez que empuñaba un cuchillo. Traté de actuar normal mientras en mi mente se repetían los tatuajes de aquella carne. Al amanecer, Camilo me interceptó en el vestidor. Este oficio no es para cobardes, soltó, y me entregó un sobre negro. Dentro había 10,000 pesos en efectivo y una tarjeta sin logo que solo decía pertenencia. Piénsalo, añadió antes de marcharse. Dormí esa mañana con la luz encendida, incapaz de borrar la visión del antebrazo. Al despertar, tomé una decisión: denunciaría todo. Sin embargo, al llegar a la comisaría comprendí que mis palabras sonarían como delirios. ¿Fotos? No tenía. ¿Víctimas? Ningún nombre. Además, ¿quién compraría la idea de un restaurante de lujo sirviendo carne humana sin dejar rastro?
Salí de ahí más confundido que antes. Esa noche noté un auto negro estacionado frente a mi edificio. Permaneció con el motor encendido hasta que apagué la última lámpara de mi departamento. Al día siguiente encontré en el buzón el sobre negro, vacío esta vez, acompañado de una servilleta manchada de salsa de vino tinto. Cerré cortinas, bloqueé la puerta con muebles y pasé la tarde planeando la huida. No tenía familia cerca, solo una exnovia en otra ciudad y algunos colegas que jamás creerían mi historia. A la tercera noche sin dormir, recibí una llamada de Rogelio. No contesté. Dejó un mensaje: si corres, corre solo. La brasa cuida a los suyos y castiga a los desertores. El tono calmado de su voz me heló. Decidí marcharme antes de que anocheciera. Metí lo esencial en una mochila y conduje rumbo al sur sin mirar el retrovisor. Tomé carreteras secundarias y cambié de motel cada madrugada, pero el temor viajaba conmigo. Una madrugada, mientras llenaba combustible en un pueblo minúsculo, el despachador me preguntó si venía del restaurante nuevo en la colina. Negué, pero él sonrió como si supiera demasiado. Más tarde descubrí un volante en el parabrisas de mi coche, una publicidad elegante de la brasa del sepulcro con un eslogan manuscrito: el sabor te encuentra. No había forma de que alguien supiera dónde estaba, a menos que me siguieran. En un impulso desesperado, llamé a un reportero culinario freelance que había reseñado el local con entusiasmo semanas antes. Le pedí encontrarnos en un café anónimo de una ciudad intermedia. Cuando llegó, llevaba la mirada ansiosa de quien huele una primicia. Le conté todo, sin adornos. Escuchó en silencio mientras jugueteaba con su grabadora apagada. Al final, suspiró y sacó del bolsillo un pañuelo negro con el emblema dorado de la brasa. Te creo, dijo, porque yo también firmé el pacto. Antes de que pudiera procesarlo, varios hombres entraron al café. Llevaban chaquetas de chef sin identificación. El reportero se levantó, me palmeó el hombro y susurró: es mejor aceptar la forma en que el mundo realmente funciona. Luego se alejó con ellos, dejándome helado. Huí por la puerta trasera, corrí sin rumbo y acabé escondido tras los contenedores de basura de un callejón durante horas. Cuando todo quedó en silencio, tomé la carretera una vez más. El miedo evolucionó en paranoia. Empecé a notar el mismo auto negro en gasolineras, en los retrovisores sucios de los moteles, incluso al fondo de una fotografía que un turista me pidió tomarle junto al mar. Una madrugada, agotado, estacioné en un mirador desierto. El mar se veía inmenso y negro. Pensé en saltar, en terminar con la persecución de una vez. Entonces sonó mi móvil, número desconocido. Contesté. La voz de Camilo llegó nítida, sin interferencias. La sal volcánica cura la carne y el alma, Iván. Todavía tienes un lugar aquí. El arte también necesita testigos. Cortó antes de que pudiera responder. El rugido del agua retumbó sin pausa. Permanecí sobre el barandal hasta que el sol comenzó a teñir el horizonte de gris. No salté. En lugar de eso crucé la frontera estatal y vendí mi automóvil por poco dinero. Compré ropa de segunda mano, un viejo teléfono sin GPS y un boleto en efectivo rumbo al interior del país. Cambié mi nombre a Lucas Barrera, aprendí a afeitarme la cabeza, a caminar sin levantar la mirada, a cocinar en comedores obreros donde nadie pregunta nada. Durante meses, cada vez que llegaba un proveedor con cajas selladas pensaba en aquel antebrazo. Nadie lo notaba, pero mis manos se crispaban sobre el mango del cuchillo. Hace unos días me alcanzó un paquete. Sin remitente, sin sello postal. Dentro encontré una única piedra cubierta de cristales de sal negra y un trozo de papel con 2 palabras: regresa, Lucas. Me cuesta respirar desde entonces. Cambié de hostal 3 veces, pero la piedra reaparece bajo mi almohada cada mañana, limpia y reluciente. Entiendo, al fin, que no se puede escapar de algo que ya forma parte de tu sangre. Esta noche escribo estas líneas en un cuaderno prestado. Cuando termine las arrancaré y las dejaré en la mesa común, quizá alguien las lea y comprenda. El teléfono arde en mi bolsillo, su pantalla sin luz me recuerda un ojo que aún no ha abierto. Afuera,
el viento arrastra un olor leve a encina tostada que no debería estar aquí. Sé lo que significa. Las brasas me encontraron y reclaman su silencio. Si el cuaderno sobrevive, tal vez sirva de advertencia para otro cocinero hambriento que confunda el arte con la redención. La cocina. No sé por qué acepté aquella cena de jueves, quizá porque necesitaba un respiro después de semanas sin descanso en la oficina de contabilidad. Mi compañera de cubículo, Renata, insistió en que probáramos el nuevo bistró que acababa de abrir en el centro histórico de San Cristóbal, un viejo caserón rehabilitado que conservaba vigas ennegrecidas por el tiempo y mosaicos hidráulicos que crujían con cada paso. Era junio de 2019 y los turistas llenaban la ciudad, pero aquel comedor lucía extrañamente vacío cuando llegamos a las 8 en punto. Pensé que la falta de clientes significaba un servicio veloz, nunca imaginé que la noche se alargaría más allá de la cordura. Nos colocaron junto a una ventana que daba a un callejón empedrado. La luz de los faroles se filtraba en haces polvorientos, iluminando partículas que danzaban sobre la mesa. El mesero, un muchacho delgado con mandil negro y sonrisa rígida, nos ofreció una tarjeta de club de comensales, un pedazo de cartulina donde pedían nombre, correo y teléfono para acceder a descuentos exclusivos. Renata, siempre entusiasta con los cupones, tomó mi pluma y llenó ambos espacios, explicando que así tendríamos el doble de posibilidades de un regalo. Yo firmé por compromiso, más concentrado en el olor a mantequilla quemada que se colaba desde la cocina. Pedimos 2 cervezas artesanales y un plato de quesos locales. Mientras esperábamos, saqué el celular para revisar unos correos atrasados, pero la señal era pésima. Solo marcaba una barra de cobertura. Lo atribuí a los muros gruesos del edificio. En esa distracción llegó la primera alerta, un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Decía, palabra por palabra, te sienta bien el azul, pero preferiría verlo empapado. Mi camisa era, en efecto, azul. Miré alrededor, solo 2 mesas ocupadas, ambas parejas mayores que parecían ajenas a nosotras. Mostré la pantalla a Renata y bromeó con que tenía un admirador secreto. Intenté reír, pero la piel se me erizó. El mesero volvió con las bebidas. Su voz sonó hueca, casi apagada, cuando anunció los especiales de la noche, arroz negro con pulpo y pierna de cordero en su jugo. Sus ojos no se movieron de mi rostro. Sentí el golpe sordo de mi propio pulso en las sienes. Renata pidió el arroz, yo pedí algo sencillo, sopa de tortilla. El chico se retiró. Entonces la pantalla del celular parpadeó de nuevo, será entretenido verte tragar. Esa frase, tan sencilla, me apretó la garganta. Respondí con un ¿quién eres?, que nunca salió, el mensaje no se enviaba. Sin señal. Solo aparecía un círculo girando. Para aliviar la tensión, Renata propuso un brindis. Chocamos los vasos, y el eco metálico recorrió el salón vacío como un tañido funerario. El segundo mensaje llegó casi al instante, un archivo de audio de 10 segundos. Lo reproduje con el volumen bajo. Al principio solo se escuchaba el crepitar de aceite hirviendo, luego, un cuchillo golpeando madera, al final, un susurro masculino que murmuró mi nombre completo como si lo probara en la lengua. Cada sílaba sonó viscosa, saliva resbalando entre dientes. Quise marcharme, pero fingí serenidad para no alarmar a Renata. Ella, concentrada en su cerveza, no notó que mis manos temblaban. Decidí ir al baño para respirar. El pasillo estaba iluminado por una sola bombilla que zumbaba con intermitencias. Al fondo, la puerta entreabierta de la cocina dejaba escapar vapor y el tintineo de utensilios. Al pasar junto a ella, oí una respiración ronca, pesada, y un murmullo que repetía algo en voz baja, en azul, en azul, en azul. Aceleré el paso hasta el sanitario. Me miré al espejo, sin aliento, y me obligué a contar hasta 30. Al salir, el pasillo estaba en penumbra, la bombilla muerta, quizá explotada por el calor. La puerta de la cocina cerrada, pero olía a sangre fresca mezclada con ajo. Volví a la mesa justo cuando llegaban los platos. Mi sopa humeaba y Renata fotografiaba su arroz con pulpo para subirlo a Instagram. El mesero dejó las fuentes y deslizó un pequeño sobre blanco junto a mi servilleta.
No lo abrí en ese instante, aparenté ignorarlo, aunque sentía el papel palpitar contra la madera. Renata notó mi palidez y preguntó si todo marchaba bien. Murmuré que sí, que solo era el cansancio. Ella comenzó a comer. Yo removí la sopa con la cuchara para no parecer descortés. El celular vibró en mi regazo. Otro mensaje, una imagen borrosa difuminada por la baja luz, pero reconocí el ángulo de inmediato. Hacía segundos me habían fotografiado desde la puerta del baño. Las sombras delineaban mi silueta frente al espejo, las manos aún crispadas, la mirada extraviada. En el borde inferior de la foto se leía una palabra escrita con salsa: eres. Sentí el ácido subir por la garganta y empujé el tazón a un lado. Con un gesto rápido tomé el sobre. Dentro había un trozo de tela azul arrugada, del mismo color que mi camisa, manchada con algo oscuro y pegajoso. Junto a la tela, otra foto, Renata y yo entrando al restaurante, captadas desde la acera. El ángulo era alto, como si el fotógrafo estuviera en la ventana del segundo piso. Giré en busca de cámaras, pero los muros solo mostraban pintura descascarada. Tanteé el bolsillo y noté que el móvil al fin tenía señal plena. Sin pensarlo, marqué al 911. La llamada no entró. En la pantalla apareció un mensaje: sin permiso no marcas. El teléfono se apagó, batería agotada, aunque al llegar tenía 80%. Quise advertir a Renata, la encontré rígida, con el tenedor a medio camino, mirando un punto tras de mí. Giré y vi al mesero en la distancia, cerca de la barra. Sonreía con los labios cerrados, pero donde debía haber ojos solo se reflejaba la luz, como pupilas dilatadas más allá de lo humano. Me incliné hacia Renata y susurré que nos marchábamos ya. Ella asentía sin comprender. Busqué con la mirada al encargado o alguna salida trasera. El comedor parecía más largo de lo que recordaba. La puerta principal, ahora medio oculta por un biombo, estaba a metros imposibles. Me puse de pie, sentí las rodillas flojas y alcancé el bolso. Entonces las luces se extinguieron con un chasquido. Silencio total, solo el chisporroteo de la cocina al fondo. Mi respiración rodó entre las mesas, exhalaba más aire del que entraba. Una lámpara de emergencia se encendió junto a la barra, bañando la estancia en rojo. Bajo esa penumbra carmesí vi algo que me descompuso. Pequeñas siluetas de papel colgaban del techo, recortadas toscamente, cada una con un mechón de cabello pegado al torso. El aire estaba denso, olía a hierro caliente. Entre las figuras distinguí un pedazo más grande, una foto recién impresa de mí, con los ojos rasgados en tinta negra. Renata gritó mi nombre, pero su voz venía desde otra mesa, como si el espacio se hubiera distorsionado. Corrí hacia ella esquivando sillas y sentí el suelo pegajoso bajo los zapatos. Luz roja, mesa tras mesa, todas deshabitadas. La encontré de pie, con el celular encendido aunque no había señal. En la pantalla, un video en directo mostraba la cocina, un plano fijo del mesero afilando un cuchillo tipo cebollero contra una piedra. Danza de chispas, y sobre la mesa metálica, varias telas azules extendidas, réplicas de mi camisa. Renata tiró el teléfono y comenzó a sollozar. La tomé del brazo. Debíamos escapar. El pasillo al baño se iluminó de golpe, luz blanca parpadeante, marcándonos el camino. Sin pensarlo, corrimos hacia allí, instinto de seguir la claridad. Al pasar frente a la cocina, la puerta se abrió con un gemido. Dentro, el calor era insoportable. Un caldero burbujeaba con un líquido espeso y oscuro. Encima, colgaba un gancho de carnicero vacío que oscilaba lentamente. Y detrás del vapor, la sombra del mesero, quieta, respiración profunda. Lo que ocurrió después se mezcla en mi memoria con ráfagas inconexas. Recuerdo el sonido de cristales al romperse cuando empujé la ventana del baño, el golpe del aire frío de la madrugada contra mi cara sudorosa y la calle empedrada 3 metros abajo. Caí mal, torcí el tobillo, pero seguía arrastrándome mientras Renata caía a mi lado con un quejido. Detrás, un alarido animal resonó en las paredes, azul. Rebotó en los muros como un eco demente. Conseguimos levantarnos y correr hacia el parque central. A esa hora ya no había turistas,
solo un guardia de seguridad que, al vernos, pensó que íbamos borrachas. Le expliqué entre balbuceos lo sucedido. Llamó a la policía y una patrulla llegó en minutos. Entraron al restaurante con linternas y armas desenfundadas. Encontraron la puerta principal abierta, ningún empleado, ninguna mesa puesta. Dentro, dijeron, solo había un local en remodelación, pisos cubiertos con lonas y montones de sillas apiladas. Ninguna cocina instalada. Ningún rastro de comida, ni de calderos, ni de vino servido. Nos trasladaron a la comandancia para tomar declaraciones. Revisaron mis mensajes frente a un perito informático. En lugar de las fotos y las frases inquietantes, solo quedaban espacios en blanco, como si los archivos nunca hubieran existido. El sobre con la tela había desaparecido de mi bolso. El oficial nos miró con lástima y sugirió descanso y agua. No levantaron reporte por falta de evidencia. Durante semanas tuve pesadillas con ollas hirviendo y recortes de camisa flotando en grasa ardiente. Renata renunció a la oficina y se mudó a Mérida con una tía, lejos de cualquier sierra. Yo me cambié el número, vendí la camisa azul y evité el centro histórico a toda costa. Sin embargo, hay noches en las que despierto a las 2:34 de la mañana. Con el corazón desbocado, y en la pantalla de mi celular parpadea una barra de señal inexistente junto a un mensaje sin remitente: en azul te vi, en rojo te quiero. Borro el texto, pero siempre vuelve la noche siguiente, idéntico, a la misma hora, como un recordatorio viscoso de que aquel restaurante, fantasma o no, sigue abierto en algún pliegue de la realidad, aguardando a que el color correcto vuelva a cruzar su umbral. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.